Bueno amigos, ¿qué tal? Entonces seguimos en el tercer video. Vamos a ver la parte número 3, donde seguimos hablando de la operación, ¿cierto? La operación entre conjuntos. Vamos a mirar entonces cuáles más nos quedan que la operación entre conjuntos. Vamos a explicar entonces. Hay otra, la que llamamos, ¿cierto? Vamos diferencia de conjuntos. Entonces el símbolo que lo va a representar entonces va a ser un menos, ¿cierto? Esta diferencia de conjuntos, ¿a qué nos hace, digámoslo así, referencia? Nos hace referencia a que son los elementos, son todos los elementos. Acá lo vamos a poner como definición, todos los elementos que pertenecen a A, pero, ¿cierto? No a B, ¿cierto? En caso tal, estamos hablando del conjunto A y el conjunto B, ¿cierto? Entonces, es todo lo que pertenece a A, pero no, ¿cierto? No pertenecen a los de B. ¿Cómo podemos ver, ¿cierto? Representado entonces nosotros esa diferencia. Entonces, esa diferencia la podemos ver representado también gráficamente, ¿cierto? Vamos a mirar acá en el diagrama de Venn, como lo venimos haciendo, que esto entonces es el conjunto universal y tenemos dos conjuntos acá, ¿cierto? Recuerden que estos dos conjuntos en referencia a A y a B. Y cuando nos dicen que A, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a denotar? Entonces nos dicen A menos B. Entonces, ¿a qué hace referencia? Hace referencia es a que pertenecen, ¿cierto? A todo lo de A, pero no hace parte de B, ¿cierto? No hace parte ni de lo que está en la intersección, ni del conjunto B como tal. Entonces, esto es la diferencia de conjuntos. Vamos a hacer un ejemplo, ¿cierto? El ejemplo como tal, ¿qué sería? Entonces, ejemplo número 1, vamos a mirar, que nos dan dos conjuntos. ¿Qué dos conjuntos nos pueden dar? Nos pueden dar estos dos conjuntos. A, ¿cierto? Es un conjunto de 1, 2, 3, 4 y que B es 2, 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen determinar A menos B, ¿cierto? Entonces ahí hay una diferencia. Ya esto es una operación entre conjuntos. Entonces, si nos están diciendo eso, yo puedo determinar que A menos B, entonces es igual. Entonces nos dicen todo lo que hay en A, pero no está en B, ¿cierto? Entonces mire que hay dos, este elemento, por ejemplo, 2 y el 2 están dentro de B también, entonces no lo podemos incluir ahí. ¿Qué otro elemento hay en 2 y hay en A y hay en B? Entonces miramos que el 4 también, ¿cierto? Por lo tanto, ni el 2 ni el 4 estarían en este conjunto y 5 y 6 tampoco los podríamos poner. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre A menos B? Pues que nos da 1,3, ¿cierto? Que serían los dos únicos elementos que hacen parte de ¿quién? De A, pero no están en B. Esta sería la forma como yo puedo determinar, ¿cierto? La diferencia. Si yo lo quiero representar en el diagrama de Venn, entonces volvemos y colocamos como conjunto universal, hacemos los dos círculos que representan al conjunto A y al conjunto B y vamos entonces a agregarlo. Miremos. ¿Qué hace parte de este conjunto? 1 y 3. Y entre la intersección habíamos hablado que era el 2, ¿cierto? Y que también hacía parte el 4. ¿Qué hacía parte también del B? 5 y 6, ¿cierto? ¿Qué pasaría acá entonces? Nos dicen determinar A menos B. Listo, entonces A menos B quiere decir que es todo lo que está en A, pero no está en B, ¿cierto? No está en B. Entonces yo tengo que simplemente seleccionar todos los elementos de A.
Estos dos, ¿por qué no? Porque también pertenecen a B y por lo tanto no pertenecen a esta operación entre conjuntos. Entonces A es igual a ¿qué? A menos B va a ser igual, ¿cierto? A 1,3. Esto sería la operación básica de la diferencia de conjuntos, ¿cierto? Esto es como tal. Vamos a mirar otra operación que se ve también entre conjuntos. La vamos a mirar por este lado, ¿cierto? Voy a separar acá un poco y vamos a hablar del complemento, ¿cierto? ¿Qué hablamos del complemento? Cuando nosotros hablamos del complemento, ¿cierto? Entonces nos está diciendo que son todos los elementos, ¿cierto? Que pertenecen, ¿sí? Cuando hablamos, obviamente, ¿cierto? Que pertenecen al conjunto universal, pero no al conjunto A, ¿cierto? De, si estamos hablando solamente de este conjunto. ¿Cuál sería el símbolo, cierto? Nosotros es muy común que veamos esto, A con una comilla, ¿cierto? Con una coma arriba, acá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nos está diciendo, hey, esta operación que vemos acá es complemento. ¿Y cómo así que complemento? Siempre lo vamos a ver así. Cuando vemos esto, es lo mismo que tener U menos A. Entonces, miremos, esto hace referencia al conjunto universal y esto hace referencia a, al conjunto A como tal. Y lo que nos está diciendo es lo que explicamos la operación pasada, que es que todo lo que pertenece a U, pero no pertenece a A, ¿cierto? Esto es muy común que lo veamos y por eso me gustaría también hacer un ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo lo vemos representado? ¿Cómo lo vemos representado entonces gráficamente? Entonces vamos a mirar. Cuando hablamos de gráficamente, entonces tenemos el diagrama de Venn representado por A y B, ¿cierto? Es un ejemplo. Y también puede haber un conjunto universal acá, ¿cierto? Puede no, es un conjunto universal y está por A y B. También puede estar A solito, no hay ningún problema, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá también como ejemplo de que puede haber solamente un conjunto y por acá entonces hace parte, ¿cierto? De un conjunto universal y este es nuestro A. Entonces cuando hablamos de A, ¿cierto? O complemento de A, que es lo mismo que tener U menos A, entonces hace parte de todo lo de U. Entonces yo puedo señalar a todo lo de U, ¿cierto? Miremos todo esto y todo lo que hay por fuera también del conjunto universal. En muchos ejercicios, ¿cierto? Van a aparecer elementos por esta parte. Entonces mire que hace todo lo que hace referencia a esto de por fuera menos lo que contiene al A, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Miremos que también, ¿cierto?, hace parte de esto, ¿cierto? Pero no de A. Eso es lo que nos está queriendo decir A complemento, ¿cierto? Es igual a U menos A. Entonces, ¿qué es importante? Que esto lo reflejemos también en un ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá un ejemplo y vamos a decir que A, vamos a darle un valor al conjunto de A, ¿cierto? Y tenemos que tener también como tal a U. Entonces, vamos acá. Podemos decir que A es A, B, C y D, ¿cierto? Y también podemos decir que el conjunto universal pues hace parte también eso, ¿cierto? Hace parte que A, B, C, D, E, F, G, ¿sí? Y si lo representamos entonces como A, ¿cierto? O complemento de A, es lo mismo que tener el conjunto universal
a diferencia de quién, de A, o sea, todo lo que pertenece a U, pero no pertenece a A. Y miremos que hay elementos en común, miremos, este y este y este y este elemento también están acá, por lo tanto no pueden hacer parte de eso. Entonces, A o complemento de A, podemos decir que es lo mismo que tener E, F y G, ¿cierto? Esto sería esa parte. ¿Por qué no hace A, B, C y D? Porque también están dentro de A, B, C, ¿cierto? Dentro del conjunto de A. Entonces, no pueden incluirlos en este ejercicio acá. Ahí vemos entonces este ejemplo. Espero que les haya gustado este video. Vamos a seguir entonces en el otro video, pero con lo que nos hace falta, que es la parte de la diferencia simétrica de conjuntos. Espero que les haya gustado este video y los invito a que veamos el próximo.